Hoy vamos a meternos de lleno en un cuento increíble de Jorge Luis Borges, La casa de Asterión. Vamos a entrar en la mente de uno de los monstruos más conocidos de la historia, pero desde un ángulo que lo cambia absolutamente todo. El cuento arranca con todo, Nos tira de cabeza en la conciencia del narrador con esta frase. Desde el vamos, Asterión no se nos presenta como una bestia, sino como alguien que se sabe juzgado y que, parece, está listo para contar su verdad. Bueno, la primera parte del relato es, básicamente, su defensa, un alegato. Asterión parece hablarnos directamente para refutar uno por uno los cargos que le tiran encima. Y fijémonos en sus argumentos. Él insiste en que su casa, con esa cantidad infinita de puertas, está siempre abierta. Rechaza de plano la idea de ser un prisionero. A ver, ¿cómo podría hacerlo si no existe ni una sola cerradura? Él se ve a sí mismo como un ser especial, distinto a la gente común, a esa plebe que según él le tiene un miedo terrible. Y acá está la clave de todo. Él no se ve como la causa del miedo, para nada. Se ve como la víctima de ese miedo. Describe cómo la gente corre, reza, hasta le tira piedras. No entiende por qué reaccionan así. Solo se da cuenta de que es diferente y que esa diferencia genera pánico. Ahora, pasemos un poco al escenario de esta historia, que es mucho, pero mucho más que una casa. Para Asterión, su laberinto es, literalmente, el universo entero. Lo que es muy interesante acá es el contraste que él mismo plantea. Te dice, en mi casa no van a encontrar lujos ni pompas mujeriles. ¿Qué hay entonces? Quietud, soledad y una arquitectura infinita que se repite y se repite. No hay adornos, ni un solo mueble, solo espacio. Esta frase es tremenda. Es el corazón de cómo ve la vida. Para él, no hay una fuera de verdad. Todo lo que llega a ver, el mar, los templos, son simplemente otras partes de su casa infinita. Es un universo cerrado que se basta a sí mismo. Y en medio de esa inmensidad tan solitaria, ¿qué hace? Juega. Y acá Borges nos lo humaniza de una forma increíble, a través de estos juegos casi infantiles. Corre hasta caerse, se esconde, finge dormir, pero el juego más triste, el más conmovedor, es cuando se inventa un doble, otro Asterión, para tener a alguien con quien hablar, para mostrarle la casa. Es un retrato de la soledad que te parte el alma. Bueno, ahora la cosa se pone más oscura. Vamos a ver cómo un acto que todos conocemos como algo horrible es reinterpretado por Asterión como una ceremonia sagrada, casi como si fuera su deber. 9. Así, seco. Este número aparece de golpe. Cada 9 años, 9 hombres entran a la casa. Para nosotros, esto nos suena al mito, al tributo de Atenas, pero para Asterión significa algo completamente diferente. Y esto te da vuelta la cabeza, ¿no? Desde su perspectiva, él no es un asesino. Él es un salvador. Él cree que su propósito en la vida es liberar a estas personas del mal, sea lo que sea que eso signifique para él. Es una lógica totalmente retorcida, pero es la suya. Y la forma en que describe el acto te hiela la sangre. Oye sus pasos y corre alegremente. Caen sin que yo me ensangriente las manos. Es una descripción tan despojada de maldad que se vuelve todavía más perturbadora. Él lo ve como un proceso limpio, casi mecánico. Y este detalle es brillante y macabro a la vez. La muerte se convierte en una herramienta, en algo práctico. Los cuerpos no son trofeos de caza, son puntos de referencia. Son señales para no perderse en su mapa infinito. Es el utilitarismo llevado al extremo más espeluznante. Nos estamos acercando al final del monólogo. Y es justo acá donde Asterión nos revela su única y más profunda esperanza. Una que lo sostiene en su soledad y que sin que él lo sepa, va a precipitar el final de la historia. Pensemos un segundo en este concepto. Un redentor es un salvador. Y para Asterión, que ya se ve a sí mismo como un liberador, la idea de que alguien venga a salvarlo a él es una revelación que le cambia todo. Él nos cuenta que uno de los hombres, en el momento de su muerte, le profetizó que algún día llegaría un redentor. Y esta promesa lo transforma por completo. La soledad deja de ser una carga pesada, porque ahora tiene un propósito: esperar. Y justo antes del desenlace,
nos deja con estas preguntas, que son de una inocencia y una vulnerabilidad tremendas. Él se pone a pensar cómo será su Salvador, sin tener la más mínima idea de lo que realmente le espera, y nos hace preguntarnos lo mismo. Y ahí está. ¡Pum! Con una sola línea, la perspectiva se da vuelta por completo. Cambia el narrador, cambia el tiempo verbal, y de repente, todo lo que Asterión nos contó se ve bajo una luz completamente nueva. Él no era Asterión, él era el Minotauro, y su redentor era Teseo, su verdugo. Este final te obliga a rebobinar todo el cuento y a preguntarte, a ver, si entendimos su mundo, su soledad y su lógica, ¿quién era realmente el monstruo en esta historia? Esta comparación lo deja clarísimo. Borges agarra la figura de una bestia salvaje y la convierte en un ser trágico, casi un filósofo. El asesino se vuelve un salvador en su propia cabeza. El prisionero vive en una casa sin cerraduras. Desmantela por completo el mito que todos conocíamos. La genialidad de Borges acá es que nos genera empatía. Durante casi todo el relato estamos del lado de Asterión. Sentimos su aislamiento, entendemos sus juegos y por un momento casi que le compramos su versión de la liberación. Nos vuelve cómplices de su mirada. Y este análisis nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia de Asterión es la historia de un malentendido profundo. Él no entendía al mundo, y el mundo, la verdad, no hizo ningún esfuerzo por entenderlo a él. ¿Cuántas veces definimos a algo o a alguien como monstruoso solo porque no podemos o no queremos ver el mundo desde sus ojos?